Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la importancia del libro de Génesis, que no podríamos explicarlo, no podríamos entender el por qué Cristo vino a morir por nosotros sin entender Génesis. Bendice este tiempo, Señor, y bendice el tiempo final donde podamos orar por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que van a ser operados, por aquellos que están en situación difícil, que no te conocen, pero son hermanos de tus hijas. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, ha sido un tiempo interesante, ¿no? De pruebas. Vamos a Génesis. Como pueden ver, Génesis se convierte en un libro muy importante. Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda por qué Moisés escribe Génesis? ¿Quién sabe por qué? Dios le pide que lo haga, para que lo recuerde todo lo que va a pasar, que no se olvide el pueblo de Israel todo lo que hace. Sí, pero vamos más para atrás, porque habla de Génesis y todavía no existía el pueblo de Israel ahí. ¿Por qué Moisés escribe Génesis? Tienen que piensen un poquito, es una pregunta muy importante y es muy reveladora, porque todos los pueblos tenían a sus dioses y conocían a sus dioses y hablaban de sus dioses. Entonces, lo que hace Moisés, Dios a través de Moisés, dice: ven, les voy a platicar de dónde salieron ustedes y les voy a enseñar el Dios al que van a ir a adorar a Israel, al desierto. Les voy a explicar quién es ese Dios. Y ese Dios es creador, ese Dios es santo, ese Dios tiene un rompimiento claro con el pecado. Y entonces esa es la razón por la que Moisés escribe Génesis. Esa es la única intención, que el pueblo de Israel conociera a su Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía el Dios luna, el Dios sol, y no tenía un origen. No había una historia detrás de eso. Y con Noé no, o sea, Noé conocía a Dios, pero y todo el Noé, todo el pueblo. No existía todavía Israel, hermana. No, por eso no existía todavía Israel. Por eso. Entonces lo que Dios... Pero Noé no tuvo conocimiento de Génesis. O sea, el pueblo lo hizo exclusivamente por Israel. Sí, Génesis es para Israel, obviamente para todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero importante, el pueblo de Israel tenía que conocer, debía conocer quién era ese Dios que lo sacó de Egipto. Porque no era un tema de decir, vamos y sigamos a Jehová. No, pero ese Jehová tiene una historia. Y esa es la intención de Moisés. Y les dice, mira, primero que nada, recuerden que todas las doctrinas asiáticas de Asia no son brutales, o sea, que nacimos de un capullito, que venimos de un rayito de luz, que no pueden comer la carne porque puede ser un familiar, no puedes matar las moscas, no se sepan, los budistas no matan las moscas porque puede ser que mates a tu madre. O sea, es verdad, yo no lo sabía hasta que un día comí con un budista y se me acercó al plato la mosca y la maté. Y dijo, no, dije, bueno, pues eres huérfano a partir de hoy, ¿no? O sea, me explico. Y entonces Moisés le dice, no, Dios es bien importante, sepan de entrada que tenemos un origen, que no venimos de las estrellas, que no venimos de la reencarnación, que no venimos a este Dios te le debes. Este Dios que ya una vez mostró su ira a través de Noé, y les empieza a contar toda la historia. Entonces, el pueblo de Israel tenía otra crítica, ¿se acuerdan? Era un pueblo muy criticado porque era el único pueblo monoteísta. Entonces todos decían, ay, pobrecito, qué ternura, o sea, nomás tienen uno, nosotros tenemos como 1000 dioses. Entonces, por eso ellos eran tan atraídos hacia la idolatría, porque decían, o sea, ¿cómo nomás uno, no? Imagínense, para que Dios, el Señor Jesucristo, dijera que hay gente que adoraba el dinero, y no nomás en su corazón, sino era parte de sus rituales adorar a Dios. El dinero. ¿Mandé? Al dinero. Al dinero, ¿no? Entonces,
por eso cuando ustedes quieran saber por qué Génesis, bueno, esa es la razón, y eso les va a dar otra perspectiva de por qué estudiar Génesis. Porque Dios, a diferencia de todo lo que el mundo enseña, Dios siempre tuvo un interés claro, genuino, de que le conocieran. ¿Cuál es el problema de la gente antes de cuando venimos a Cristo? ¿Cuál es realmente el problema, no? Puras preguntas de por qué estoy aquí, a dónde vine, a dónde voy, qué me espera después de la muerte. O sea, y la gente que sufre, ¿no? ¿Qué propósito en mi vida para vivir, ¿no? Y son esas preguntas donde Satanás las sembró en la filosofía, que son las preguntas que tienen que ver con el existencialismo, que es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito para vivir. Entonces Moisés les dice, no se preocupen, Dios, somos criaturas de Dios, entonces por consiguiente no somos dueños. 2, es todopoderoso. Y ¿cómo podía demostrarles que era todopoderoso? Pues simplemente decir, volteen para atrás y vean lo que pasó en el océano, ¿no? En el mar desapareció a toda una nación, en el sentido no de poblacional urbana, sino todo el poderío ejército de Faraón, con todo el Faraón, lo destruye. Y ustedes saben, en estos contextos, un país sin ejército, sin policía, sin autoridades, sin rey, pues cualquiera viene y lo domina. Y cualquiera viene y lo conquista. ¿Por qué? Porque no había armas. Yo por ahí le subí una vez en el grupo, como hace como 20 años, en el 86, algo así, o menos, no menos, encontraron, o sea, más para acá, encontraron donde pasó el Mar Muerto las ruedas de Faraón, y, o sea, increíble, ¿no? O sea, cadáveres, ¿no? Entonces, no, cadáveres no. O sea, las armaduras, perdón. Entonces, eso es bien importante entenderlo para que, porque toda la gente, es como por ejemplo la gente de piel morena, ¿no? O negros, ¿no? Digo con todo respeto, la gente de piel negra, pues si venimos de Adán, ¿por qué existe? Bueno, pues simplemente es bien sencillo, vete a lugares de mucho calor y pues ya para la quinta generación ya están prietitos, ¿no? O sea, Abraham, ella es blanca, yo soy blanca y no salió quemadón. Pero ¿a poco se describe cómo es Adán? Sí, claro que sí. ¿Tono de piel? Claro que sí. ¿A poco es? Claro. Adán era pelirrojo. ¿Y dónde dice eso? En Génesis, pues, pero en Génesis, porque la tierra que se usa, la arcilla, en hebreo significa rojillo. Entonces por eso era chapeadito, era güerito. ¿Okay? Entonces eso es bien interesante. Pues sí, porque no es negro porque nace negro, sino porque se fue. El negro, sí, se quedó en zonas abiertas donde estaba el sol muy fuerte y se fue alterando el color. Es impresionante, miren. Para proteger la mandé, piel. Sí, no, y protegerse la piel del sol. Separó las lenguas. Yo me imaginé que yo pensé no, eso fue pura lengua. No. Lo que pasa es que, miren, ¿qué es lo que pasa? Los grupos étnicos se fueron haciendo, ¿por qué? Porque de repente se atraían entre iguales. O sea, ahorita aquí los chon, ¿no? Simplemente tenemos aquí los chon, que ya ni es japonés, ya son más cholleros que nada, pero siguen, su rasgo oriental sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque buscan algunos rasgos iguales. Miren, no es broma, pero ustedes van a ver historias de gente que se va a vivir a Inglaterra, de México, y se casa con mexicanas. Dices, ¿es en serio? O sea, no hagas eso. ¿Por qué? Porque es esa atracción hacia la persona de tus iguales. Entonces, la gente con rasgos orientales, la gente morena, se iban haciendo los grupitos, donde llegaba el punto donde pues se fueron haciendo. Por eso los gigantes de los que habla la Biblia eran precisamente porque ya era una tribu de gente grande que se iba juntando. Es como, por ejemplo, y lo digo con mucho amor y respeto, es como Tabito, ¿no? Tabito probablemente puso una pareja en condiciones de la misma de estatura como la que vimos ayer, la gente que pasan por el reto hay un matrimonio, pues.
Y su hijo no nació con situación, no heredó Entonces, eso es realmente lo que acaba pasando. Ahora, a eso le sumas que en Babel los grupos se separan ahora sí por lenguaje, pues facilitó completamente más el que esto se empezara a hacer. Entonces, estas cosas son bien importantes explicarlas porque te das cuenta de que Dios tiene una lógica y un sentido que no, o sea, como lo decía Jessica, yo pienso igual, ¿no? Se ocupa más fe para creer en la evolución que creer en la creación, o sea, porque no hay manera, ¿no? No hay manera. Entonces vamos a Génesis 11:10. 11:10. Y entonces dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Dato importante. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijas e hijos. ¿Se dan cuenta cómo ya después de esa generación a los 30 empezaban ya, era por ahí, a tener hijos? Cuando antes era a los 70, 80, 100 años, ¿no? Dice, versículos 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Si se dan cuenta, lo importante de todo esto es cómo para Dios siempre los primogénitos eran importantes, y menciona más al primogénito. Y después dice, engendró hijas e hijas, pero siempre mencionando al primogénito. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después. Ahora, eso de que tenían 30 años y se casaban, ¿de qué nos habla? Ya de que ya era un aspecto cultural. Ya era, yo me acuerdo, hace 40 años, las mujeres de 20 años ya eran quedadas. No, hombre. Pero aquí era muy pequeño, ¿no, hermano? Porque si vivieron 433 años y pero ¿qué fue lo que pasó? Que seguramente alguien lo tuvo a los 30 y empezó a aconsejar, pues mira, yo lo tuve a los 30 y mira qué padre, bla, bla, y se convirtió en un hábito, porque es impresionante. Estamos hablando de que no han llegado a los 40, de 30 a 34, y ahí se iban moviendo. Entonces se hizo un aspecto. ¿Qué edad podían tener? O sea, tan pequeña pudieron haber tenido, porque si vivía 400 años y a los 33. No, ojo. A ver, pues, 30 son 30. Sí. 30 son 30. Los 30 de usted son idénticos a los 30 de hace 6,000 años. No, aquí no es un tema de proporcionalidad. Tenía como 200 hijos. O sea, los 30 años Pero los 200 los tenían los hombres, los varones, no las mujeres. No, también las mujeres. O sea, Sara. las mujeres de cuántos años, porque por ejemplo habla de Sara, que es la más grande. Sí, poco se habla de las mujeres, De ellas, pero es un ejemplo, Sara, de que ya lo tuvo a los 100 años. Ya es un ejemplo. Empezaron a envejecer, o sea, su envejecimiento a qué edad, pues igual a los 100 años, y después de ahí, ¿cómo siguieron envejeciendo? Yo, si me preguntaran a mí realmente, yo veo rasgos completamente diferentes por una sola razón, por la dieta. La dieta de la gente, Fertilizante. la dieta de la gente sí es un factor bien importante, bien importante. De veras, ustedes ven a mi suegra, por ejemplo, yo comparo a mi suegra con mi abuelita, y mi abuelita era fuerte, pero porque tenía que mantener a 8 pelones. Mi suegra porque toda la vida se alimentó sana. Sí, pero físicamente, o sea, después de los 100 años, digo, nosotros nos vemos a los 100 años, pues, todas las arrugas que podemos tener, todo eso. Y ya vivir 400 años, ¿cómo sería? Pues su deterioro. Yo creo que es un deterioro, no sé, la verdad es así como que eso es medio ocioso, especular, pero no, pero es que si habláramos, Qué bonito, ¿no? Yo pienso que sí era como que más lento, porque también el ejercicio era más activo, la gente. Por ejemplo, mis bisabuelos
cuando ellos eran jóvenes, tenían un huerto, se les cortaban el fruto y se iban de un pueblo a otro, cargaban las mulas y ellos caminaban 3, 4, 5 horas. Sí. Entonces eso era un buen ejercicio para ellos. Comían frutos recién cortados, verduras recién cortadas. El huevo era del pollo que ellos mantenían con maíz y alfalfa. O sea, ahora, pero es que tan solo, por ejemplo, muy bonito. Y son de abuelos que vivieron casi. Ahora, algo que sí es importante entender es que sí hubo una alteración genética de parte de Dios en Levítico. Entonces yo sí creo que, o sea, cuando Dios dice ya no se puede meter entre hermanos, y como Dios sabía que no iban a obedecer, altera genéticamente para que y de qué era lo que pasaba, pues veían una persona con rasgos de que eran familiares por cuestiones de síndrome de Down o cualquier situación, pues la gente decía este es fruto de hermano, ¿no? Entonces Dios sabía que el hombre no iba a obedecer. Entonces, bueno, entonces vimos que ya se hizo un hábito, ya se hizo algo cultural tener hijos a los 30 en ese tiempo. Génesis 11:20, Reu vivió 32 años y engendró Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Nerú vivió 30 años, eso fue un tema cultural, les cambió completamente el chip cultural. Sí, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas e hijos. Nacor vivió 29 años, ya se fue más para abajo, y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 109 años y engendró hijas e hijas. ¿Ya se dieron cuenta que ya fueron bajando la edad de la muerte? Sí. Taré vivió 70 años, sí se andaba muy pachanguero, o sea, el doble, y engendró a Abraham, Nacor y a Naram, casi nada. ¿Quién es ese Abraham? El padre de los judíos, el padre de la fe. Esas son las generaciones de Taré. ¿Quién es Taré? El papá de Abraham. Y bien lo dicen, porque tendría que decirse Abraham. Ese es después de que ahorita es Abraham. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Es decir, que el tercero dio vida a Lot. Y Lot y Abraham se amaban mucho. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Ese nombre es bonito, Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Recordemos que Abraham era muy rico, por eso cuando Dios le dice que salga de Ur de los caldeos, dijo, pero ¿por qué? Si aquí está bien a gusto, pues ser un hombre millonario. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y eso es un acto de fe, porque hoy en día las personas no quieren moverse sin tener todo seguro, todo amarrado, y no saben que Dios nos puede llevar por. Y hay gente, por ejemplo, como ustedes, como muchos de nosotros, que venimos a Los Cabos con un plan y resulta que acabamos haciendo algo completamente diferente. De entre ellos, pues Sonia venir a esta iglesia, ustedes conocer al Señor, tú conocer al Señor, Anita conocer al Señor, o sea, y eso es maravilloso, ¿no? Y la promesa que le hace, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas. No es ningún secreto entonces que le estaba prometiendo aquí. ¿De qué estaría hablando? Que en él serían benditas todas las naciones. ¿Pero de qué estaría hablando? De Jesús. Porque no es por Abraham, es porque de su descendencia vendría el Mesías. Y entonces, gracias al Mesías, al Señor Jesucristo, son benditas todas las naciones, porque el Evangelio se abre a todo el mundo. ¿Abraham era judío? No. Eso, ya se la comprendieron bien. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Principio número 1. No solamente se fue, sino se fue como le dijo. Mande. Entonces los judíos empiezan a existir después de que los sacan después de que los liberan del pueblo de Egipto, ¿o no? No. ¿De dónde nacen? De Jacob. De Jacob, del nieto de Abraham. Es Abraham, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, el ángel le cambia el nombre por Israel, y entonces nace el pueblo de Israel. Y de ahí nacen las 12 tribus, los 12 hijos, y de cada hijo nace una tribu. Entonces ya eran pueblo ahí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Lot era salvo? ¿Lot era qué? ¿Era salvo? Sí. En Sodoma y Gomorra. ¿Pero cómo sabes que era justo? ¿Conoció a Jesús de alguna forma? ¿Sabía? No. Pero si no hay textos bíblicos, ¿cómo podemos decir que era justo? Porque decía que le preguntó a Abraham que sí. Lo dicen. Que si había un justo. No se preocupen, lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Pedro. El justo Lot que atormentaba su alma todos los días. Entonces no supongamos. Pero si es justo, es que ya conocía al Señor. ¿Qué es ser justo? Hemos justificado su sangre también. O sea, con su bendición en ese entonces. Pero Cristo todavía no estaba ahí. Su bendición estaba el escogido desde antes. Ay, cuidado. Esa, no me toques ese. A ver. No se metan en problemas, pero sí vale la pena. La Biblia enseña que, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Esto es bien importante aclararlo. No. Hay gente que sí es escogida antes de la fundación del mundo, y ese es Pablo. Y él dice, el cual me escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice que a los que antes conoció también los predestinó y todo. Cuidado. Es muy importante explicar esto. Pero antes de la fundación del mundo, Sí. antes que él hiciera hombre, Sí. fue escogido Pablo, Sí. que iba a existir. Sí, es que recordemos Cuando se habla de que fue escogido, ¿qué quieren decir con eso, antes? ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Los apóstoles. Pero, Saulo. pero ¿quién es? Es al que Dios le encarga el ministerio y las doctrinas de la iglesia. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él fue escogido antes de la fundación del mundo también. Era un propósito, ser la voz en el desierto que clama. Es decir, la Biblia enseña que Dios escoge a gente, y lo van a ver en Romanos, para cuestiones específicas, mas no para salvación. Que Él conoce, y esa es la predestinación, que Dios conoce quién va a ser, quién le va a aceptar como Salvador y quién no. Eso es parte de su omnisciencia y su sabiduría. Pero hablar de una predestinación, de ser escogidos antes de la fundación del mundo, lo único que hace es invalidar el libre albedrío. Porque entonces tú eres salva, quieras o no quieras. Y Judas, por más que quisiera, no iba a ser salvo. Por eso dice en Romanos que Dios tiene vasos de honra
y vasos de deshonra, mas no la de salvación. Entonces, sí es muy importante, eso se puede decir muy fácilmente, pero conlleva muchas cosas. No hay una sola razón en la Biblia que a mí me demuestre que Dios me escogió sin que en mí fuese ejercitado el libre albedrío para aceptar su regalo de la salvación. Porque entonces no habría un juicio justo. ¿Cuál sería la base del juicio? Si de aquí, ¿por qué Jesucristo voltea y dice, ir y predicar el evangelio? ¿Para qué predicar si ya quieras o no vas a ser salvado? Si eres escogido por Dios, pues dice Pablo, Santiago dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no hay razón para que Cristo haya dejado esta gran comisión de ir y predicar el evangelio. Si Dios predestina, ¿qué significa predestinar? Bueno, lo que dice en Efesios, que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios marca un predestino, pero el hombre puede alterarlo. Jonás no quiso ir a Nínive y no fue a Nínive, hasta que Dios lo llevó. Dios obró no por medio de Jonás, a pesar de Jonás. Entonces, si a mí me dicen, porque yo lo he platicado mucho este tema, si a mí me dicen que la soberanía de Dios es la razón para escoger a unos, entonces están haciendo a un lado la justicia. Están haciendo a un lado la justicia de Dios, donde está juzgando a la gente antes de cometer un acto. Esa parte es muy delicada. Ahora, sí enseña la Biblia que escogió a gente específica. Y vemos a Moisés como Dios lo guardó desde que lo avientan en el río, y Dios lo conservó y todo, y para que sacara a su pueblo. O sea, hay gente que dice, a Jacob amé y a Esaú, no sé si es que lo odió, ¿no? Al aborrecer se refiere que lo amó menos, es decir, me decidí por él, pero era decidido no con aspectos de salvación, con aspectos de una misión específica, de una función específica. O sea, Juan el Bautista, cuando se acerca al Señor Jesucristo en el vientre de su madre, brinca. ¿Y qué le sucede? Se llena del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo. ¿Por qué se llena del Espíritu Santo? Es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Sansón. Y no beberá vino y no beberá sidra. O sea, me explico. ¿Y qué hizo para qué lo escogió? Para librarlo de los filisteos. Si ustedes ven cómo Dios escoge a la gente, esa gente es algo específico en la historia. Algo específico. Abraham lo escogió. Punto. Entonces, pero para una cuestión específica. Por supuesto que primero, junto con la selección, literalmente, perdón lo que voy a decir, pero no tengo ningún problema en decirlo. Es gente que Dios va a hacer todo lo conducente para que ellos sean salvos. Por eso Pablo, al que dice que lo conoció antes de la fundación del mundo, permitió que fuese ese bárbaro que fue. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender lo que dice la Biblia, que al que mucho se le perdona, Mucho se le exige. mucho Se le exige. mucho ama. Al que mucho, dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso cuando retenemos el perdón, estamos despreciando el amor de Dios. ¿Sí han leído ese versículo? Porque los veo con cara de que no están seguros. O sea, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso la parábola del hombre que perdonó y el otro no perdonó, y lo mandan al lago de fuego, lo mandan a la cárcel. Entonces, sí, qué bueno que lo tocaste ese tema. Sí es muy importante diferenciar el que no
yo lo he ejemplificado aquí muchas veces, y esto les va a ayudar mucho a todos. La diferencia del hombre y Dios es que Dios está totalmente, y lo digo con toda la reverencia, Él es totalmente balance. Ustedes como madres, como hermanas, como primos, como lo que somos, de repente el amor nos ciega y no nos hace hacer justicia. O sea, el hijo hace algo mal y bueno, ya lo apapachas y todo y no le haces disciplina. ¿Qué pasaría si Dios desarrollara Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Y qué pasaría si se va por delante del amor del Señor? Lo que crearía sería un desbalance. Con el amor de Dios va su santidad, su justicia, su pureza, todos sus atributos se mueven en la misma dimensión. No hay un desbalance. No hay un tema donde, mira, ¿sabes qué? Por eso el universalismo que enseña, que todo el mundo va a ser salvo. No se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Sí, pero también es justo. ¿Y qué es lo que hacen? Desbalancean. Y Dios no puede desbalancearlo. Tan no permite Él el desbalance que Él mismo provee a su Hijo. La paga del pecado es muerte. Entonces, por eso, ¿y qué dijo el Señor Jesucristo? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué continúa diciendo? Todo lo que el hombre siembre, cosechará. No os engañéis. ¿Cuántas veces Dios le dice a Israel? Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 1. Espérame. Ok, perdónenme. Éxodo 24. Sí. Y esto es con la única intención, no para que me crean a mí, sino para que vamos a ver lo que la Biblia enseña, y ustedes mismos tienen que tener su criterio para poder interpretar el ser y el pensar de Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con ellos. Con él, perdón. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, pero ojo, después de que le dijo las palabras y las leyes: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. De paz, no por pecados, de paz. Es decir, de que estamos en armonía tú y yo, Señor. No es porque estoy en pecado, no. Estamos bien, ya dijimos que vamos a obedecer.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las palabras y las leyes. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿De dónde parte esa palabra de Dios después de que qué? De que el pueblo dice: obedeceremos. No antes. Obedeceremos. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur está con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó Moisés de medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador de la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿En qué consistía el pacto de Dios con Israel? ¿Leído lo anterior? Era un pacto, es el único pacto que tiene una característica. ¿Cuál es? Todos los pactos, hay 2 tipos de pactos. ¿Los conocen ustedes? No, 2 tipos de pactos. Los pactos condicionados y los pactos condicionados. El pacto condicionado es: de ti haré una gran nación, punto. Y va a suceder. El pacto con Israel no es así. Tú obedeces, yo te bendigo. Es el único pacto condicionado. El pacto con Moisés no era condicionado. El pacto con David no era condicionado. Decía: de tu linaje vendrá el Mesías. Fue un pacto. El pacto con Adán no fue con ningún pacto es condicionado más que este, en el que los no condicionados dice Dios: no te preocupes, va a suceder. Una cosa es lo que Dios quiere, ojo, y otra cosa es lo que Dios desea. Lo que Dios quiere va a suceder. Lo que Dios desea tiene que ver con el actuar del hombre. Dice Pedro: Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Eso es un deseo, no es un mandato. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no todos vamos a ir al cielo. Entonces, ese querer no se refiere a un querer imperativo, sino a un deseo. Dios mandó a Cristo a morir por el mundo, no por algunos, por todos. Es decir, judicialmente todos son salvables, sin duda, pero solamente se ejecuta, se aplica, funciona en aquellos que aceptan y que reciben el regalo de Dios. Ahora, el libre albedrío del hombre debemos entenderlo de una manera bien importante. El libre albedrío del hombre siempre va a funcionar entendiendo que primero es la soberanía de Dios y después el hombre. No primero la voluntad de Dios, no primero la voluntad del hombre y después la soberanía. ¿Por qué? Porque nadie viene al Señor, nadie viene al Padre, nadie va al Padre, y el Espíritu Santo vendrá y ¿qué? Los convencerá
de pecado. Nadie puede convencerse de sus pecados por sí mismo. Nadie. Porque ¿qué hace el hombre? Los justifica, los explica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salvación, ojo, esto es bien importante que lo entiendan, si lo pueden anotar, anótenlo. Todo lo que tiene que ver con salvación es obra divina, en su totalidad. Y todo lo que tiene que ver con la perdición del hombre es totalmente actuar del hombre, no de Dios. Porque Dios no va a mandar a nadie al infierno, solitos se van a ir. Porque dice la Biblia que Dios creó el infierno ¿para quién? ¿Para quién? Satanás y sus demonios. No para el hombre. No para el hombre. Pero el hombre se va a ir allí. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ellos van a perder el privilegio. Por eso dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ese no creer es un acto, es una decisión definitiva. Por eso ahora yo estoy profundamente emocionado por ver a mi cuñado, lo cual me demuestra que su dureza de corazón, que su no era un no intelectual e ignorante como el de todos nosotros. Y la misericordia de Dios ha sido tan benevolente, tan agraciada, que lo ha ido llevando quebrantando. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la gloriosa esperanza. Por eso, hoy en día que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy está oyendo la voz de Dios. Y lo está oyendo de la manera más dolorosa que la puedes oír, llamada bisturí. Y amo ver el hombre quebrantado, frágil, porque antes era independiente, no pedía ayuda, era chiva de monte, chiva loca, no entregaba cuentas, no hacía nada, todo lo que él quería hacer se hacía. Entonces amo ver ahorita el cómo hasta para hacer pipí necesita asistencia. Entonces sí tenemos que entender que la Biblia está llena de Israel, si me obedecieres, Israel, ¿cuántas veces te llamé? Israel, es decir, Dios siempre dejando que el hombre desarrolle su libre albedrío. Por eso es bien importante entender que cuando las personas sin Cristo van a morir, Dios queda completamente libre de todo tipo de culpa, porque dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y la palabra en griego significa habiéndolo conocido y entendido claramente. ¿Por qué? Porque dice acá el versículo diciendo, porque Dios se los manifestó. O sea, no va a haber nadie que diga, es que por más que hablaba Rubén, yo no veía que movía la boca y no le entendía nada. No. Dios va, por eso decía, cuando estén en los tribunales, no se preocupen por qué van a hablar. Ahí el Espíritu Santo les va a dar sabiduría. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de que diga, sí, Enrique, ese día tú estabas, entendiste todo, no digas que no, yo estaba presente porque, y ahí está. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él sacará la conciencia del hombre y la sentará enfrente de Él. Y le dirá, ahora sí platique. No, los quiero escuchar, va a decir el Señor. Ay, de aquel día. Entonces, la Biblia enseña, ojo, la Biblia enseña que el hombre es escogido antes de la fundación del mundo, sí. La Biblia enseña que si las personas no aceptan a Cristo como Salvador, ¿se van a ir al infierno? Sí. Por consiguiente, tenemos que entender el misterio de la salvación desde una perspectiva como dos vías que no se van a cruzar jamás. Y el hombre quiere cruzarlas a fuerzas. Por eso, la forma más bíblica de explicar la elección tiene que ver con gente específica para misiones específicas. Esa parte es bien importante entenderlo. Y volvemos otra vez a la historia. Ahí está Moisés, ahí está Enoc, ahí está Job, ahí está David, ahí está Abraham, ahí está la misericordia de Dios, ahí está Israel, que era un bárbaro, María. ¿Mandé? ¿No?
¿Cómo le dice el ángel? ¿Y qué le dice? Darás a luz un hijo. No le dice, si quieres. no le dice, si no te gustaría. No. ¿Te gustaría tener un hijo? Lot entonces fue por obediencia porque ¿Mandé? o sea, Lot que hablábamos hace rato, él ya era justo. No, el problema de Lot es que él era justo desde antes de que se separara de Abraham. ¿Cuál fue el problema de Abraham? De Lot, perdón. Que dice la Biblia que empezaron a crecer los ganados y le dice, y se empiezan a pelear entre los trabajadores, y le dice a Abraham, ¿sabes qué? No podemos estar así. Entonces le dice a Abraham, escoge lo que quieras. Y el problema de Lot es que ve Las Vegas iluminado con neones, maravilloso, porque dice que vio la pastura y vio todo y dijo, a mis animales, dijo. Y fue muy abusivo. Pero vean qué interesante, esta parte les va a gustar mucho. Conforme vayan leyendo Génesis, después de que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, su parentela era Lot, y se lo trajo. Bueno, Dios no habla con Abraham hasta que se separan. Impresionante. Dios. Entonces, así es Dios. Así es Dios. Es hermoso entender tú estás en desobediencia, Rubén. Yo no tengo. No podemos hablar de nada. Pero Señor, no. Entonces porque Abraham, desde que lo agarró, le dijo, dejarás todo. ¿Y qué fue lo que hizo con Lot? Lot se convirtió en un problema para Abraham. ¿Por qué? Porque se convirtió en un distractor. Y cuando vemos que Dios, que es maravilloso, maravilloso, ¿por qué Dios salva a Lot? ¿Se acuerdan? Principio número 1, ¿por qué es destruido? Quien lo haya oído de mí no lo diga. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Porque los pueblos alrededor. No. Porque los pueblos alrededor pedían, ya estaban cansados de tanto pecado y pedían que ya se acabara. Dice Dios, es que ha llegado el clamor de los que están alrededor de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué llegó el juicio? Por los que clamaban. Impresionante. Impresionante. 1. Y 2, ¿qué dice Dios antes de destruirlo? La expresión más hermosa que en ustedes está también y conmigo también está. ¿Le ocultaré esto a mi amigo Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham tiene un interés allá, que es Lot. Y le dice, ¿ocultaré yo esto a Abraham? Y va y se lo dice Dios. Imagínense. O sea, el tamaño de Dios que tenemos. Por eso cuando dice que Jesucristo siendo rico se hace pobre, o sea, habla de que renunció a toda su gloria y se pone un cuerpo, que eso no fue la humillación, por supuesto, porque Dios creó al hombre, por eso no había humillación, sino la humillación fue en obedecer, sujetarse a los hombres, a Herodes, a toda esa gente, a las autoridades, siendo él el dueño de todo. Entonces Dios le dice a Abraham, Dios se dice a sí mismo, ¿ocultaré esto a mi amigo Abraham? A mi siervo Abraham. O sea, ¿y qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Lo mismo. ¿Cómo lo hace? Nos redarguye. Rubén, trata bien a tu esposa. Rubén, no estás ofrendando. Rubén, no, o sea, te he de ocultar que estás haciendo algo malo. No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y no quiero que alineen lo que voy a hablar de lo que hace un animal, que no somos animales, somos la imagen de Dios. Pero ¿qué es lo que hace cuando alguien quiere comerse a su presa y ve que está cerca
Es como, no sé si les haya tocado ver esos en los lugares donde los cocodrilos se llenan de lodo a la orilla del río y llegan los venados bien felices y abren la boca y se los tragan. Bueno, el otro cocodrilo no voltea y le dice, te voy a echar a perder la comida, vas a ver. Y ladra para que, bueno, ladran los cocodrilos, no sé qué hagan, pero... ¿Sí me explico? O sea, Dios voltea y te dice, Rubén, estás haciendo algo mal, no lo hagas. O sea, ¿cómo no te voy a avisar que tu corazón se está endureciendo, que te estás equivocando, que estás pecando contra... ¿Cómo te lo voy a ocultar a ti que eres mi hijo? Si Lot era mi amigo, tú eres mi hijo. Y igual Dios hace lo mismo. Te voltea a Dios y te dice, ¿cómo te voy a ocultar que me estás fallando, Rubén? ¿Cómo te lo voy a ocultar? Que mi ira está, no mi ira, mi disciplina está sobre ti. Y entonces el Espíritu Santo voltea y te dice, despierta, no lo hagas más. El problema es que muchos le hacemos caso al Espíritu Santo y como la esposa de Lot, nos alejamos y volteamos. ¿Cuál fue el principio qué fue lo que pasó? Bueno, que Dios pudo sacar a la esposa de Lot de Sodoma, pero no pudo sacar Sodoma de la esposa de Lot. No traía cadena. Y muchas veces nosotros ya no cometemos pecados, pero cómo los extrañamos. Cómo extraño esas pláticas chismosas con mis comadres, ¿no? Y cómo extraño el salir con mis amigos a tomar, y cómo extraño, y es tristísimo. Es bien triste. Entonces voltea y dice Dios, pues ve. ¿No te acabo de decir que el que mira a una mujer ya adulteró? Estás igual que aquel que lo está haciendo. Por eso nosotros tenemos que voltear siempre al cielo y decir, líbrame de los que me son ocultos. Ese era, y de veras apréndanse eso, aprendámoslo juntos, perdón. ¿Qué fue lo que hacía David? Quería estar tan bien con Dios que decía, mira, si se me ha olvidado algún pecado, líbrame de ese oculto. No podemos explicarnos, entonces, ahora podemos explicarnos gracias a ese tipo de oración que Dios decía, es que es un hombre conforme a mi corazón. Pero ver lo que hizo y entonces vale la pena entender todos esos principios porque a la larga eso sí va a determinar nuestra conducta. Mi esposa mi esposa es una gran defensora del libre albedrío porque es la verdad. Y lastimosamente venimos de una iglesia donde creen que son escogidos, y bueno, pues pecan sin ningún problema, pues al fin ya soy escogido. Y las mujeres se visten indecoroso, y los hombres toman, los pastores fornican, y soy escogido. Entonces, en el 11, ¿por qué dice que nadie puede ver a Dios? Y aquí dice, vieron a Dios. Ok, pero vieron su gloria. Es como ver el sol. Usted voltea a ver el sol y no ve el sol. Ve su resplandor. Si hubiera venido ayer o antier, que hablamos sobre la antropopatía, 2 horas de audio, pero de eso no estamos hablando. Le ocultaré eso a mi sierva Adelita. Entonces, ya entendimos. ¿No vine antier? No. ¿Qué día fue? Pues antier, lunes, miércoles. El tema es, entonces, por eso debemos entender. Hoy resumamos esto. Hay 2 tipos de pactos. Este es el nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto está supeditado a algo? No. Entonces, hay pactos condicionados y hay pactos incondicionales. El incondicional es, dice Dios, no te preocupes, va a suceder. El condicionado, y que solamente hay uno en la Biblia, y es el con el pueblo de Israel, al cual voltea Dios y le dice, a ver, vamos por partes, si tú obedeces, yo te bendigo.
No tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la bendición. Yo te prometo. Por eso, cuando el pueblo de Israel vayan ¿quién se acuerda cuando el pueblo de Israel Éxodo 20, cuando el pueblo de Israel hace el becerro no me quiero equivocar, pero donde Dios recuérdenme dónde es donde Dios se enoja con Israel porque hace el becerro de oro. Cuando van ¿Pero qué parte se acuerdan? ¿El número? Sí, el becerro de oro. Ahorita le voy a ver. Sí, que baja. Éxodo 32, estábamos cerca. Dice 22, 32. No, vamos un poquito. 31, 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás, 31, 12. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, ¿qué? Guardaréis mis días de reposo. ¿Ustedes qué? Guardaréis. ¿No? ¿Es un mandato? ¿Y lo guardaban? No. Era condicionado. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí. Fíjense qué hermoso Dios, ¿no? Mientras nosotros tenemos que primero mencionar a la otra persona, dice Dios, no hay nadie por encima de mí, entre mí y vosotros. Por vuestras generaciones, ese para que es un conectivo de resultado. Para que sepáis entonces que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, si tú no guardas el día de reposo, no sabrás que yo te santifico. Así que, como guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿por qué dirá el que lo profanare? Porque lo podían profanar. Pero si está diciendo que lo van a guardar, dice Dios, pero el que lo profana. Pero, el que lo profana. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Pero ¿cómo era cortada? Muerta. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajara el día de reposo, ciertamente... ¿Ahora entienden por qué eran los fariseos tan exagerados? Pero nunca entendieron. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. ¿Por qué? Por pacto. ¿Ven con el pacto de Israel cómo está la condición? Pero eso hoy en día no se puede. No, ya no sé, ya. Porque si es un pacto perpetuo con usted. Porque la Biblia enseña que era un pacto único y exclusivamente con Israel, hasta la llegada del Mesías. Y cuando llega Jesucristo, ya no tiene vigor. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué belleza, ¿no? Ya lo vimos la vez pasada en el grupo, que era el Espíritu Santo. Viendo el pueblo que nunca más volvió a hacer eso, porque como Moisés la rompe, ya eso se perdió. No, las vuelven a hacer, pero ahora las hace Moisés. Pero Dios no Ahora, lo vuelve a hacer. No, Sino Moisés le dice, ahora le ponte a escribir. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el varón que nos sacó, ¿lo sacó Moisés? ¿Lo sacó Dios? No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, no, ¿cómo creen? Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Miren, un principio importantísimo, lo mismo que pasó con Jonás. Desobedecer a Dios, y hago esta expresión con mis manos, que los que nos escuchan, de dinero cuesta. Jonás le dice a Dios, ve a Nínive, y este va y compra un boleto a otro lugar. Le costó. Y Dios lo llevó gratis en la ballena. ¿No? Y entonces, estos por adorar, desobedecer a Dios, les costó. Ahora, ¿esos zarcillos de dónde los sacaron? ¿Quién se acuerda? No. Fue lo que dieron antes de salir de Egipto. ¿Mandé? De lo que tomaron antes de salir de Egipto. No lo tomaron. Los egipcios se los dieron. Nos dieron. ¿Para qué? ¿Para qué les servían eso? Pues porque era una moneda de cambio para ellos. Era para la economía que se iba a desarrollar ahí. Perdieron todo. Todo. Desobedecer a Dios cuesta. Sí, eso, perdón. Y eso era lo que veía, ¿no? En Israel finalmente, que hacían dioses, pues, Claro. así. Ahora, Y ellos querían... ¿se les puede juzgar por eso a ellos? No. Venían de una nación idólatra. El mismo Moisés venía de una... Él era heredero al trono, pero vamos por partes. Tú desobedeces a Dios, sales embarazada. Tú desobedeces a Dios, te metes a trabajar en donde Dios no quiere. Tú no obedeces a Dios, compras algo que Dios no quiere que compres y se te descompone, no te sirve. De verdad, créanmelo, no hay dinero más maldito que el no bendecido por Dios. No hay dinero más maldito que el que no es bendecido por Dios. Tanto que dice Proverbios que hay quienes Dios les da dinero y que no les da. Gozo, para que disfruten bien. Lean sus Biblias, están bien bonitas cuando las lean. Dice que hay a quienes Dios les da riqueza, pero no les da el gozo de que lo disfruten. Así. Entonces, es bien bonito entender cómo estos principios, cada vez que tú desobedezcas a Dios, te va a costar dinero. Independientemente de tu comunión, te va a costar dinero. Es un principio que aprendemos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. ¿Se acuerdan qué es buril? Es un cincel. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Hizo un becerro entonces? No, hizo varios, por lo menos 2. O pudo haber sido un becerro con varias figuras en el becerro. ¿Por qué? Porque por algo pluraliza. Mientras el pueblo de Israel, acaba de decir arriba, Moisés nos sacó, entonces Aarón, como era el espiritual del grupo, dice, no, esos son tus dioses que te sacaron. Y cuidado con los hermanos espirituales que te dan consejos que no son de Dios. Cuidado. Como en otra iglesia alguien agarró dinero de una cartera y lo hubieras agarrado mal, le dijo la otra hermana, pero no sé en qué iglesia fue eso. Fue en otra iglesia, no, aquí no suceden esas cosas. Entonces dijeron a Israel, todos estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo por eso no vengo a contar. Y viendo esto Aarón
edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es decir, dioses ajenos, pero la fiesta es para Jehová. ¿Quién hizo lo mismo? ¿Quién hizo algo parecido? Saúl. Saúl, que le dice a Dios: matas a todos los animales. Y dijo: no, dejé unos gorditos para sacrificárselos a Jehová. Dios no quería sacrificio. Dios quería obediencia. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y no es así cuando uno anda con un inconverso y dice: yo la voy a convertir. Pero el madre la va a acabar convirtiendo. O no es aquel que dice: yo voy a asociarme con ese inconverso porque le voy a predicar el evangelio. Y no es aquel que quieres hacer algo que no le agrada a Dios, pero usas el nombre de Dios. Y dices: no voy a dar ofrenda porque voy a hacer esto, entonces porque esto agrada a Dios. ¿Y cómo se me ven esos zapatos, hermano? Son para ir. Dice que bienaventurados son hermosos los pies de los que predican el evangelio. Así estamos, de verdad. Cuando no hacemos las cosas de Dios, pretextamos. No, yo estaba alabando, Rubén, yo estaba alabando y alabando y alabando, decía Anita, alabando y alabando la ropa. O sea, todo a medias, ¿me explico? ¿A dónde voy con todo esto? Cuidado cuando hagamos cosas pensando, diciendo, usando el nombre de Dios en vano. Mucho cuidado. Ejemplo, hay gente que no se congrega, y no hablo de esta iglesia para la gloria de Dios, que dice: no, yo estoy bien, yo no me congrego, yo y voy a decir de quién para que vean que no es el papá de esta Andy. No, el papá, porque se educó en una iglesia carismática y les enseñaron que, bueno, ellos no ocupan congregarse, así que está padre. Y yo hablé con él antier y me decía: no, es que yo estoy muy bien. Entonces le dije: no, tráemelo para platicar con él. Porque la Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Punto. Ahí no hay nada que interpretar, ahí nomás es obedecer. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esas fiestas las aprendieron, por supuesto, de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, no mi pueblo, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuidado con lo que voy a decir. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? ¿Que lo sacó quién? Moisés. ¿Y qué dijo Dios? Tu pueblo. Cuidado. Cuidado con lo que decimos, porque Dios nos cree todo. Dios no llega y dice: ay, viene otra vez Anita con su... No. Si Anita... no lo dijo él, lo dijeron las personas. Por eso. Pero no el pueblo, al considerar que Moisés lo sacó, dice Dios: ah, ok, él te sacó, está bien. O sea, Moisés debió haber dicho: ¿qué está pasando? Moisés, él estaba arriba. No, voy por partes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con mi esposa? Tiene una lucha, en el buen sentido de la palabra, con la esposa de mi cuñado, porque mi esposa está diciendo: Dios te está sanando, mi cuñada: no, te están sanando las vibras y todo ese tipo de... ¿Me explico? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Bueno, entonces dice Dios: ok, está bien. ¿Quieres que sean las vibras? Adelante, toma. Por eso dicen Romanos que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Y cuál es la mente reprobada? La mía. Todo aquello que yo piense que no está en la Biblia, para Dios está reprobado. Pero soy bien bonito. Pero no le hago daño a nadie. Entonces, el pueblo dijo: me sacó Moisés. Dice Dios: ok, tu pueblo al que sacaste. Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde vemos otra vez ese ejemplo? En Job. Job empieza, que si me preguntaran a mí, mejor no me pregunten. Job empieza diciendo que Job es perfecto, recto, temeroso de Dios. Lo empieza diciendo Dios. No, lo empieza diciendo el autor del libro. Y versículos después, versículos después sale de la boca de Dios afirmando
lo que dice el autor. Es decir, Dios nos cree todo. Y entonces cuando dice Moisés Job era bueno, era recto, temeroso de Dios, y después viene Satanás y le dice lo mismo, le dice Dios a Satanás: ¿ya consideras a mi siervo Job que es fiel? Todo lo mismo. Es bien hermoso que lo que yo creo que estoy haciendo para Dios, Dios lo esté recibiendo de la misma manera. Ejemplo, el matrimonio, ahorita voy a usar como ejemplo el matrimonio. Yo en mi corazón, yo Rubén Ocampo, yo, para mí mi orden, y mi esposa lo sabe, es Dios, mi esposa, mi hijo y a la par la iglesia. A la par la iglesia. O sea, es Dios, mi esposa, mi hijo y la iglesia, así. Pero mi esposa podría decir: no, Rubén, yo siento que primero es tu trabajo y yo estoy por allá, al quinto lugar. Es decir, nosotros tenemos que comunicar, tienen que estar empatados lo que yo creo que te estoy dando con lo que tú estás recibiendo. De verdad, en los matrimonios muchas veces es que tú eres para mí lo más importante, y dices: pues no manches, te la pasas trabajando. Si me preguntaras a mí, lo más importante para mí es tu trabajo. ¿Pero por qué piensas eso? Pues porque es lo que acá se siente. Entonces, con Dios es: a ver, Señor, estamos por eso dice la Biblia que hagamos las paces. O sea, estamos bien, estamos bien. Yo estoy pensando esto de ti, ¿es correcto? No, pues no. Pues guíame, Señor. Guíame, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ese es el principio. Que Dios sí nos cree todo. Por eso podemos decirle a Dios: Señor, ¿qué es mi prioridad? Y hablé con mi hijo y con mi esposa no hace más de 4 o 5 días y le explicaba eso. O sea, para mí lo más valioso después de ustedes es el ministerio. Ahora, ¿por qué tengo que hacer una separación entre mi familia y la iglesia? Por una sola razón: porque la Biblia me lo demanda. La Biblia me dice: ¿cómo puedes tener bien en la iglesia, en orden la iglesia, tienes en desorden en tu casa? Si tus hijos no están bien y tu esposa no está bien, ¿cómo vas a tener la iglesia? Entonces, es la una consecuencia de la otra. Y esa parte es bien importante entender. Hay muchos pastores que es al revés, que se la pasan atendiendo a la iglesia, y la esposa ahí anda en todos lados menos donde debe estar, ¿no? Y pasa mucho, pasa mucho. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 7: anda, desciende. Imagínense lo a gusto que estaba Moisés y Dios le dice: ya bájate. No, pero si estoy bien a gusto aquí. ¿Quién lo dijo? Pedro, ¿no? Hagamos una ramada aquí, ¿no? Donde estemos los tres, ¿no? Dice: porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, para Dios, vean lo que sucedió en el acto de adoración, se corrompió. Y en hebreo es bien bonito y muy triste, porque dice: lo acaba de arruinar todo. Corromper es arruinar. Lo acaba de arruinar todo. O sea, todo lo que estamos aquí planeando lo acaban de arruinar. Pronto, y si Dios dice pronto, cuidado, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Sin embargo, Dios dice: ¿Perdón? Sin embargo, Dios dice: un becerro. Se han hecho. Sí. Buen punto, ¿no? Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Israel. Perdón, la tierra de Egipto. ¿Ven qué hermoso, qué bueno que está aquí la hermana Pati? ¿Ven como dice la Biblia que
Dios bajó, no tenía que bajar. Estaba con Moisés y sabía lo que estaba pasando allá abajo. La omnisciencia de Dios, no tenía que bajar. Estaba con él. Y lo triste es que Dios narra exactamente lo que está pasando allá abajo. Ni le añade ni le quita. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Una nación grande. Entonces Moisés dijo: ¿suena bien? Imagínate, en lugar de Abraham hijos de Abraham que digan hijos de Moisés. ¿Suena bien? Dice. Entonces oró en presencia de Jehová Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra? Y se lo regresa. Tu pueblo. No es mi pueblo. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Y vean la cosa más hermosa. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Y cómo quiero que te arrepientas, Dios? ¿Cómo le dice que se arrepienta en el versículo 13 con la primera palabra? Acuérdate. ¿Apela a qué? No, a su memoria. Apela a su promesa. Acuérdate de lo que le prometiste a Abraham. Acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales ¿qué? Les juraste. Acuérdate que tú juraste por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad por siempre. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Lo que muchas veces nosotros olvidamos hacer. Con nuestra vida blasfeman y pisotean el nombre de Cristo cuando la mujer no se sujeta, cuando el hombre no ama a su esposa, cuando no honra a sus hijos, cuando no hacemos lo que Dios dice. La gente dice: no, que muy cristiano. Y la gente le dice a Moisés: no contesta tal. Tu nombre no va a ser pisoteado por culpa de este pueblo. Déjamelo que baje. Y vean lo que hizo. Baja y avienta las tablas. O sea, las tablas. Las tablas. O sea, imagina, o sea, algo que yo tengo cosas que mi hijo me ha dado desde que era bebé y las tengo todavía. Pues imagínense, le da las tablas y dices: no me importan las tablas, y las tira. No, yo me hubiera dado así como doña Zoila, ¿no? Así, el tramafax, me quiero morir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el valor de Moisés no eran las tablas, era el dueño de las tablas, era el que se las había dado, que era Dios. Entonces, ustedes deben de cuidar, al igual que yo, que no sea pisoteado el nombre de Dios por causa de nosotros. Por eso hemos hablado en esta iglesia siempre de cosas valiosas, que es perdonar, amar y restituir a la persona al lugar que debe de tener en nuestra vida. Punto. Oye, Rubén, pero punto. Menos de eso la Biblia no quiere. Tanto que dice el Señor: todo lo que retengas en el cielo será retenido en la tierra. Perdón, todo lo que retengas en la tierra será retenido en el cielo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Simplemente se desesperó. ¿Por qué? Porque el creyente siempre quiere andar por vista, no quiere andar por fe. ¿Y dónde está el que nos sacó? Moisés. No lo veo, entonces esto ya se fue al carajo. Y la Biblia dice: no. Por eso Dios siempre les dijo: el que te saqué fui yo, no Moisés. Y el problema es que la gente
quería que Moisés fuera. Entonces imagínense lo hermoso que es que lo halagado, lo hermoso que es haber sentido Dios diciendo: este hombre único que no quiere es que hablen mal de mí, que no hablen mal de Dios por culpa nuestra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, por favor, permítenos ver en ti en cada momento que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que tenemos que restituir a las personas en el lugar donde estaban antes de que nos ofendieran. Bendice esta iglesia, Señor, y ahora que tendremos un tiempo de oración por las necesidades, nos sentimos honrados, confiados, satisfechos de que traerte las cosas a ti, decírtelas a ti, en compañía de personas que amamos y que te aman, tú inclinarás tu oído, porque tú prometiste que donde están dos o más, tú estás en medio. Y lo que pidamos en tu nombre nos será concedido, pero nosotros no solamente queremos eso, queremos que si lo que te pedimos está por encima de tu voluntad, sea preferida tu voluntad siempre. Por Cristo Jesús. Amén.